Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. La zona sur de Morelos es conocida por ser una zona comercial. Convergen negocios de todo tipo. Y a lo largo de la pandemia hemos visto cómo algunos negocios se sostienen, otros han tenido que cerrar, se han abierto nuevos negocios y uno se pregunta, ¿cuál será el secreto para que un negocio prospere? Y no solamente se mantenga, sino que crezca. ¿Cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta para, como propietarios de un negocio, sacarlo adelante, sacarlo a flote en una etapa tan difícil, tan complicada como la que estamos viviendo? Bueno, pues a petición de ustedes, le hemos pedido a nuestra especialista del día de hoy que nos hable de este tema que tienen ustedes en pantalla. Pasos para emprender tu negocio sin fracasar. Y bueno, ¿quién lo va a desarrollar? Pues ella precisamente, nuestra economista, especialista en la asesoría de finanzas, directora y fundadora del Recurso del Éxito, Andrea Danae Pérez. Querida Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, mi querido Abel, encantada de estar otra vez con ustedes y con este tema propuesto que me fascina, porque todo el ecosistema emprendedor para mí es de mis cosas favoritas. Yo siempre le digo a la gente, emprendan, un negocio es la mejor manera de invertir su tiempo y sobre todo también de darle sentido y propósito a su vida, ¿no? Entonces creo que este tema me pareció excelente que lo propusieran y pues muy contenta. Oye, Andy, antes de arrancar con todas estas recomendaciones que tú como especialista en finanzas nos vas a dar, ¿nos quieres hablar un poquito sobre esta información de las pymes? Sí, claro. Pues mira, a ver, las pymes representan 99% del sector privado en México y gracias a ellas es que se da a 52% del empleo en nuestro país. Entonces, la importancia de las pymes es gigantesca en nuestro país y lo más importante es que, pues, cuando emprendamos de manera que no fracase, ¿no? Sin embargo, el 33% de estas nuevas empresas pues ahora sí que las personas se aventuran a emprender, fracasan el primer año. Desafortunadamente, ese 33% fracasa el primer año y el 35%, o sea, solo una muy pequeña cantidad, sigue funcionando luego de 5 años. Tenemos mejores panoramas que países como Chile, como Perú, en donde los emprendimientos allá no superan ese año. Y en México tenemos un panorama mucho mejor, pero quise compartirles el panorama actual para que de ahí partamos para no cometer esos errores pues que son el producto, ¿no? De que cierren o fracasen las empresas. Y es que, Andy, de acuerdo a la información que tú nos has enviado acá, muchas veces queremos tener el mejor resultado en cualquier tarea que emprendamos sin dar el 100% de nosotros, sin dedicarnos en cuerpo y alma a trabajar en ese proyecto que queremos que tenga los mejores resultados. Por eso nos dice hasta aquí que el primero, y probablemente sea la base, como dicen ustedes, el core de cualquier proyecto es el compromiso, Andy. Así es, Abel. La parte del compromiso es fundamental. Yo quiero emprender un negocio, tengo que imaginarme desde el principio cómo lo quiero. Pero no solo imaginarme y tener esta actitud positiva de ya tengo una gran idea, ya estoy lista, ya estoy emocionada,
entender que emprender requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, tomar decisiones difíciles y también hacer diversos sacrificios. Y los sacrificios van a ser en los primeros años de incubación. Entonces, tener bien claro que la empresa va a requerir el 100% de tu compromiso es clave. ¿Para qué? Para que puedas dedicarte en tiempo, en forma y con el alma puesta en ese trabajo, ¿no? En este nuevo emprendimiento. Sí, claro, el compromiso, pero también la capacidad de adaptación, Andy. Ese es el punto número 2, la capacidad de adaptarte. Vamos a darnos cuenta que cuando emprendemos, existe un mercado muy general y todos queremos decir, ay, le voy a vender a todos. Pero creo que es importante que identifiques quiénes son realmente tus clientes y cómo tus clientes se adaptan de manera natural a los cambios que son dinámicos, y lo podemos ver en esta pandemia, ¿no? Cómo nos hemos adaptado todos al cambio. Entonces, seguir a tu cliente, su comportamiento, escucharlo, mejorar tus procesos, estar listo para que según el tiempo y el momento en específico, tú empieces a adaptarte a las necesidades de tu cliente. El cliente no se tiene que adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar al cliente para que tu empresa siga a flote. Si tú no lo haces, entonces la competencia lo va a hacer y es la competencia la que saldrá a flote y desafortunadamente tú te vas a hundir, ¿no? Entonces, ¿quién gana aquí? El que se adapta y el que le ofrece soluciones a los problemas de los clientes. Tú tienes que adaptarte al cliente porque el cliente siempre debe de estar en primer lugar. Así es, y son errores muy frecuentes que desafortunadamente le decimos al cliente, híjole, ya es hora de cerrar, ¿no? Ya no te puedo atender, ya me tengo que ir. O cosas muy sencillas como, no, pues no me ha llegado, ¿y para cuándo lo tiene? No sabría decirte, en ese momento tú tienes que buscar una solución, adaptarte al cliente, para cuándo lo necesita, me da tiempo de revisar la información y le mando un mensaje, le aviso para cuándo vamos a estar listos. ¿Para qué? Para que no pierdas ese cliente, porque si ese cliente se va, muy difícil vuelve a regresar. Sí, y algo también que me gusta mucho aquí en el cuarto punto, que dice, rodéate de personas muy capaces, y eso me recuerda aquel adagio que dice, si he logrado ver más lejos, es porque siempre me he apoyado en hombros de gigantes. Y esa frase está maravillosa, Abel, porque representa exactamente lo que quiero decir aquí. Muchas veces como emprendedores tenemos mucho miedo a contratar personas más capaces que nosotros, ¿no? Y es precisamente ahí donde perdemos la oportunidad de crecer, de hacer que nuestro negocio tenga impulso. Los empleados más capacitados, aunque a veces cuestan un poco más, son los que nos dan los resultados para que mi empresa sea exitosa. Si yo me voy por el lado de contratar a personas que me cobren muy barato, generalmente no estarán lo suficientemente preparados y no podrán adaptarse a los requisitos de nuestra empresa y a realizar sus labores de la mejor manera. No siempre es así, pero no tengan miedo a contratar por lo menos una persona que sepa algo que ustedes no saben. Y entonces eso va a ser el impulso y la diferencia para crecer. Hace algunos años, tomando un curso de alta gerencia, Andy, Uh-huh. nos decía uno de los participantes que era gerente de una cadena de supermercados, nos decía, a nosotros no nos gusta contratar gente y entrenarla para que sonría. A nosotros nos gusta contratar gente que ya sonríe, porque entonces lo hace de manera natural. Y eso lo plasmas muy bien cuando dices aquí, este tipo de empleado es el que necesitas para que tu empresa sea exitosa y no trabajadores mediocres que no realicen sus labores, Andy. Creo que ese punto es importante. Si yo ya me di cuenta que las personas que tengo contratadas no están haciendo lo que les pido, no están cumpliendo con sus labores, llegan tarde, no se comprometen, lo mismo que me exijo a mí, esta lista de errores que no debemos de cometer o esta lista de sugerencias que debemos hacer, se las debo de plantear a mis empleados y que ellos se casen con esta idea también. Si yo identifico que mis empleados, mis colaboradores no están haciendo lo mismo, hago una junta, se los hago ver y pongo
una fecha límite. Si para tal día no cambiamos de actitud, entonces tendremos que tomar cartas en el asunto para considerar invitar nuevas personas al equipo que sí se comprometan y que sí tengan esta actitud. Como dices tú, hacer que alguien sonría cuando no le gusta es mucho más difícil tratar de cambiarlo, ¿no? Entonces, buscar quien sí lo haga desde el principio va a ser clave y va a ser parte de elegir un buen equipo. Andy, este adagio que dice en inglés, winners never quit. Quitters never win. Y lo digo por este número 5 que dice, no abandones pronto. Así es, lo decíamos al principio, Abel. Emprender no es una tarea fácil, se requiere de paciencia, de perseverancia, de mantenerte firme en tu idea de sacar tu negocio adelante, ¿no? Y la realidad es que sí nos sentimos agobiados, hay días muy buenos, hay días muy malos, pero la constancia y la determinación nos harán ver los frutos, ¿no? De este esfuerzo. Entonces, los beneficios, recordemos, no aparecen a corto plazo. Tenemos que trabajar con el tema de la resistencia y la paciencia, pero combinándola con acciones que nos den resultados. Y entonces, toda esta lista que les estamos compartiendo el día de hoy es para que chequen, a ver, ¿estoy haciendo esto sí o no? Si no lo estoy haciendo, lo implemento. Y entonces, si a pesar de hacer todo esto no me está dando resultados, ahí entonces te paras y hay que hacer un cambio de estrategia contundente, ¿no? Y cuando dices no te quedes solo, ¿te refieres básicamente a lo que es el teamwork, el trabajo en equipo, o a qué te refieres acá? Pues más que nada, a veces creemos que la competencia es nuestro rival más grande. Acérquense a veces a la competencia y creen alianzas, creen equipos, rodéense de personas, no solo de sus familiares y de sus amigos, pero apóyense en gente que ya haga lo mismo que ustedes y pregúntenles cómo les hizo. A veces tenemos muchísimo miedo de preguntarle a la competencia o de preguntarle a personas que ya hicieron más que nosotros. Entonces, si yo me doy cuenta que me puedo apoyar de personas que saben un poco más que yo, voy a estar listo para enfrentar estos retos, estos desafíos, y estas mismas personas me van a motivar a sacar adelante mi negocio y a superar los fracasos. No tengan miedo de acercarse a empresas que ya estén funcionando, que sean exitosos, y pregúntenle a los dueños de esas empresas, ¿cómo le hiciste? ¿Me puedes sugerir algo para mi negocio? Estoy empezando, ¿cómo le harías tú? Eso nutre mucho y también nos ayuda a que esas personas con su experiencia nos quieran hacer una mentoría, nos ayuden, nos apoyen. Incluso en las personas en las que menos creemos que nos podemos apoyar, van a estar dispuestas. Entonces no dejen de explorar esa posibilidad. Y cambiarnos el chip de que la inversión en publicidad es eso, una inversión, no un gasto. Así es, muchos negocios fracasan porque quieren ahorrarse todo lo que tenga que ver con la publicidad y la promoción. Y la verdad es que sí tenemos que destinar recursos específicos para la publicidad. Y esto, pues obviamente va a tener un impacto importantísimo, ¿no? Y no hay que hacer una estrategia de publicidad, la que a mí se me ocurrió. Acérquense, hay muchos especialistas en redes sociales, muchos especialistas en diseño de una estrategia de publicidad y marketing, y eso es lo que va a hacer que su empresa se dé a conocer a los consumidores y que empiecen a buscar su producto. Hoy en día las estrategias también ya cambiaron y entonces los medios digitales, los medios de comunicación son los que van a reinar en este momento para que empiecen con una estrategia bien hecha, ¿no? No la que a mí se me ocurrió. Cuando hablas de observar las finanzas, ¿te refieres a las entradas, a los ingresos, que muchas veces no los administramos bien o pensamos que como nos está bien, yendo bien ahorita nos va a ir siempre y entonces vienen como muchos gastos y eso? Hay una trampa que le sucede a muchos emprendedores que les empieza a ir muy bien y de manera muy rápida. Y entonces, porque les está yendo bien y hay un flujo de dinero, de ingresos, creen que entonces están cumpliendo ya con todo y ya
empiezan a festejar, ¿no? No, mi empresa va viento en popa. La realidad es que sí, puede que la empresa esté teniendo muchos ingresos, pero debemos de compararlo con nuestro plan de negocios, con nuestro plan estratégico, para ver cómo mantener este ritmo acelerado de crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que este crecimiento no sea nada más un piquito y luego, pum, se vaya para abajo, ¿no? Y que termines muriendo gracias a este éxito repentino. Ahora, si no estoy teniendo éxito repentino, pero está sosteniéndose a lo largo del tiempo, entonces observar mis finanzas para ver cómo hago que se catapulte este éxito y me logre posicionar en el mercado de manera que lo haga sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué estrategias me hacen falta? Entonces, siempre pónganle ojo a sus finanzas. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Y con qué me quedo? Ahí está. Y entonces, Andy, lo que tú recomiendas es ir gradualmente, paso a paso, que el crecimiento sea sostenido, pero sea gradual, no empezar a lo grande, como nos dices acá. Hay muchas personas que para emprender quieren poner el negocio perfecto, ¿no? La mesa perfecta, el mostrador perfecto, las mejores bolsas, los mejores tal. Son riesgos innecesarios. Creo que cuando estamos emprendiendo, y emprender es hacer un negocio desde cero, necesitamos buscar opciones que se adecúen a nuestro presupuesto. Y muchas veces eso las personas van y sacan préstamos. Antes de sacar un préstamo, busca si para equipar mi empresa puedo encontrar cosas de segunda mano. En vez de comprar un lugar en particular, lo puedo rentar. Y empieza con poco personal. Yo creo que aquí es, si lo puedo hacer yo y otra persona más, en vez de contratar a 10 empleados de entrada, entonces esto me va a dar oportunidad de probar, hacer una prueba piloto y de ahí tomar ajustes. Y abrir una sola sucursal, porque hay quien se avienta a decir, abro 3 sucursales al mismo tiempo y veo cuál pega y de ahí, no. Empiecen con algo sencillo que esté dentro de su control, a lo que le puedan dar atención al 100%. Ok. Oye, Andy, entonces una estrategia es cuando dices conocer el mercado, no es necesariamente buscar un área y ofrecer un producto que no haya, sino más bien pensar en las necesidades. Si la gente que vive en ese territorio necesita lo que tú estás pensando. Justo eso, y eso es clave. A veces queremos traer un producto maravilloso, pero para las personas en las que los estoy vendiendo estos productos no les llama la atención. Entonces hay que buscar qué problema tienen estas personas, qué cosas está buscando la gente de la zona en la que me muevo y cómo yo le puedo ofrecer algo que cubra esa necesidad o este problema. Y asegurarme de que haya mucha cantidad de producto que estas personas puedan consumir para que no cuando lo necesiten yo me quede con, todavía no me llega, todavía no está listo, me llega en un ratito. Es importante identificar qué quieren mis consumidores y podérselos ofrecer. Por más innovador que sea un producto y que yo lo considere maravilloso, hay que buscar que yo pueda entregar una solución a las personas que están buscando lo que voy a vender. Amigos de Cadena Sur, pues aquí están estos pasos para emprender tu negocio sin fracasar. La economista Andrea Pérez, quien ha sido consultora en las mejores instituciones financieras del país, nos está proporcionando esta información invaluable de cómo emprender un negocio e ir a la segura. Ya nos habló de varios pasos importantísimos, pero todavía hay varios más que hay que considerar. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en esta noche de Carpe Diem para estar siempre bien. Elige lo mejor para tu futuro. Conoce la propuesta educativa del Centro de Estudios Universitarios Morelos. Te esperamos en Boulevard 17 de Abril, número 1, en la Colonia Los Pilares de Jojutla, Morelos. Opina informes al 734-34-411-54. Inscripciones abiertas. Forma parte de la comunidad CEUM.
Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y la economista Andrea Danae Pérez nos está hablando de este tema, pasos para emprender tu negocio sin fracasar. Y es que también, Andy, algo que debemos de considerar es que al abrir este negocio tenemos, no sé, el capital suficiente como para subsistir, no sé, tú eres la experta, alguna temporada, algunas semanas, algunos meses, sin esperar así como el factor utilidades, sin esperar grandes ingresos. Por eso dices aquí, empieza con el capital suficiente. Así es. No solo piensen en tener el capital para arrancar, hay que tener por lo menos de 6 a 9 meses de capital para cualquier cosa que surja. Hagan de cuenta como un fondo o como un pequeño, una pequeña cajita de rescate para mantenerme durante el tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que no vamos a empezar a tener utilidades, como bien lo dijiste, desde el principio. Tendremos que hacer ajustes, como ya lo vimos al principio, tenemos que entender que la gratificación no va a ser inmediata. Entonces, ¿cómo entonces mantengo mi negocio durante los meses que haya bajas? Y entonces ahí vamos a tener que ocupar este pequeño fondo de emergencias para sostener a la empresa y no claudicar, como lo decíamos, claudicar pronto. Ok. Ahora, ¿qué quieres decir cuando dices que no hay producto ni estrategia perfectos? Hay muchas personas, Abel, a la hora de emprender que se la pasan horas y horas diseñando el producto perfecto, la estrategia de publicidad o la estrategia de salir a vender en el mercado, horas y años y meses, y por eso no sacan su producto y no salen al mercado, ¿no? Aquí hay que entender algo, no va a haber ningún producto perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que irlo adecuando conforme a nuestro cliente, conforme al mercado, conforme a las pruebas y a los errores. Entonces, sí hay que analizar la situación actual, pero hay que atreverse a equivocarse y sobre ese error corregir. Entonces, ya tenemos una estrategia general, ya identificamos a nuestro mercado, mételo inmediatamente a la prueba con tus clientes y recaba la información que ellos te den como feedback o como retroalimentación para hacer las adecuaciones y volverlo a lanzar al mercado y tener más éxito. Muy bien. Ahora, Andy, no sé si estés de acuerdo conmigo en que esta siguiente recomendación sería como la columna vertebral de cualquier proyecto de negocios, que es precisamente el plan de negocios. El plan de negocios es algo que se hace de manera así, sí o sí, lo hago sí o sí, y en muchos emprendedores se lo pasan por alto. No tiene que ser algo extenso. Hay planes de negocios de 20 cuartillas, 30 cuartillas cuando mucho, pero ¿qué implica hacer un plan de negocios? Bueno, informarme sobre los temas del mercado, analizar los precios de mi competencia, cuánto me va a costar a mí montar mi negocio y si es rentable, cómo lo voy a hacer cuantificable, cómo lo voy a determinar. O sea, ¿es rentable? Ok, sí, ¿cómo? Porque estoy vendiendo. Pues sí, estás vendiendo, pero estás vendiendo y te alcanza para pagar todos los gastos que tienes que cubrir, o pediste financiamiento y por eso te está alcanzando en este momento. Entonces, el plan de negocio sirve para entender los puntos clave de tu negocio. ¿Qué ayuda? Ayuda a evitar estos errores y a proyectar en el futuro lo que queremos lograr. Entonces ya tenemos una meta con un propósito, con números y con información necesaria. Y muchas veces nos daremos cuenta que a lo mejor nos hace falta acercarnos a algún experto para que nos indique esas áreas que desconocemos, ¿no? Y entonces ahí es donde el plan de negocios sirve como una protección para el fracaso. Muy bien. Ahora bien, respecto a la geografía, al territorio del negocio, digo, no es lo mismo abrir un negocio en el cuarto piso de una tienda, de una plaza comercial, que en una avenida transitada, digo, porque pues finalmente lo que queremos es estar a la vista de todos.
Exactamente. La localización o la ubicación es clave para tu negocio y muchas veces creemos que el local que me ofreció mi primo o el que me comentó la vecina que estaba recién desocupado es el mejor lugar para empezar. Antes de rentar un local o poner tu negocio, tienes que ir y observar y pasarte a lo mejor un par de semanas observando en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Qué cantidad de gente pasa por este espacio? ¿Cuáles son las características? ¿Qué hay cerca de este lugar? Si nos instalamos en una zona comercial de gran afluencia, bueno, ya tenemos una ventaja, ya tenemos ahí la afluencia de personas, pero ¿quiénes son los que pasan? ¿A qué hora pasan? Porque no tendrá sentido abrir mi negocio a las 7 de la mañana si la gente empieza a salir de su casa a las 9 de la mañana, ¿no? Y depende de lo que yo vaya a vender. Si vendo comida, ¿cuáles son los horarios en los que estas personas se mueven y salen a comer? Entonces, la ubicación es muy importante porque es más fácil tener una buena ubicación y que la gente llegue a tratar de convencer a alguien de que llegue a donde yo estoy. Ok. Y finalmente dices acá, investiga y busca expertos en el sector. Exacto. Ya lo decíamos al principio, no te quedes solo y aprende de los que ya saben. Entonces, si yo quiero poner un negocio de comida, busco a las personas que ya tengan éxito en ese sector e investigo cómo le han hecho para ser exitosos. Y de ahí investigar cómo es que realmente yo puedo adaptar lo que yo quiero hacer a lo que ellos ya han hecho. Digamos que usemos la sabiduría y la experiencia de los demás para adecuarlo al proyecto que yo tengo. Y entonces, observando la competencia también de manera directa, puedo ubicar qué errores están cometiendo por ahí. ¿A qué me voy a enfrentar yo también? ¿Cuál es el punto flaco de ellos? ¿Y cómo puedo yo solucionar esto para yo sí tener esa capacidad de enfrentar eso que mi competencia y los expertos no están todavía cubriendo, ¿no? Y te puede dar información súper valiosa que normalmente no consideramos. Muy bien. Ahora bien, como para cerrar este tema y el programa, Andy, te preguntas acá, ¿qué hago si fracasé? Y yo creo que la palabra clave aquí es aprendizaje. Lo has dicho perfecto. Creo que entender que no es el fin de tu viaje o no es el fin de tu emprendimiento es darte cuenta que la experiencia del fracaso ya te dio una oportunidad, como dices tú, de aprender qué hice mal, ¿no? Y entonces la forma de cerrar este fracaso es entender qué son las deudas que tengo y empezarlas a pagar para no cerrarme pues, fuentes de financiamiento en el futuro, ¿no? También ubicar cuáles son las ventajas que tuve al emprender este negocio, ¿no? Hacer así como unos pros y contras de lo que aprendí en este viaje. ¿Por qué? Porque de aquí voy a evitar los mismos errores. Y existe en el ecosistema emprendedor algo que se llama las noches de fracaso. No sé si las habías escuchado, pero se reúnen y les llaman, utilizan el término en inglés de fuck up nights, pero se reúnen por lo menos una vez al mes los emprendedores a platicar sus historias de en qué la regaron, en qué fallé, por qué tuve que cerrar esta empresa, por qué cerré este emprendimiento. E incluso hay un índice que está disponible para que tú metas la información y se vaya complementando esta información. ¿Por qué? Porque este grupo de Fuck Up Nights lo que busca es darle información al gobierno para que pueda dar apoyos directamente a los emprendedores en esas áreas que son las más complicadas. Muy bien, y cerramos con esto que nos dices, no desvíes tu camino al éxito. Así es, Abel. Fallar de vez en cuando es normal y es parte del éxito. Quiero decirles que no deben de sentir que es el fin del mundo, ¿no? Todos somos curiosos, hay que tomar riesgos, nada es perfecto, como ya se los decía con anterioridad, y entonces hay que buscar levantarnos de este error, apoyarnos de los asesores, apoyarnos del ecosistema emprendedor, del cual tiene muchísima información, porque este fracaso llegó para que lo puedas superar y con esta nueva experiencia que ya tienes, tu gestión de tu nuevo negocio sea mucho, mucho mejor.
Entonces, emprender no es fácil, pero sí es muy posible. Muy bien, pues amigos de Cadena Sur, aquí dejamos la tarjeta de contacto de la economista Andrea Danae Pérez, donde la pueden localizar a través de su Twitter, del Facebook, del Instagram o directamente a través del WhatsApp. Y así como la ven de jovencita, tiene toda la experiencia, tiene esa capacidad porque ha estudiado y ha trabajado en las mejores instituciones financieras del país. Así es de que si ustedes desean realmente trabajar en un plan de finanzas así muy preciso, pues contacten a Andrea. Y pues Andy, aquí en Cadena Sur, complacidos nuevamente porque tú estás con nosotros, Susana Zaragoza, Paula Loza, Janet Basurto, Julia Sánchez, Eduardo Millán, nuestro director de contenidos, Oscar Davis, y todos bajo la dirección general de Evaristo Torres Ocampo. Pues Andy, agradeciéndote este espacio, el tiempo que tú dedicas para Carpe Diem. Sé que estás también trabajando, colaborando con toda esta información en otros espacios de comunicación en Cuernavaca, a través de las redes sociales y a través del radio, Andy. Sí, a ver, no, pues súper agradecida con ustedes. Para mí, mi casa es Carpe Diem. Yo agradezco muchísimo que siempre me extiendan esta invitación. Yo me siento súper contenta de siempre participar con ustedes y halagada, ¿no? De poder estar contribuyendo contigo en tu programa y con toda la audiencia y con todo el equipo. Entonces, aparte de mi agradecimiento, pues contenta. Sí, estamos por ahí en otros canales, pero mi favorito siempre es este, entonces muy contenta de poder seguir escuchando a la audiencia también qué quieren, qué necesitan. Eso para mí es maravilloso. Andy, pues vamos a terminar preguntándote, si una persona llega a tu escritorio y te dice, economista, quiero invertir en un negocio, ¿qué negocio me sugiere? ¿Cuál sería tu respuesta? Mi respuesta sería, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué te apasiona y qué te gusta hacer? Porque no hay nada que vayamos a dedicarle el 100% de tu tiempo o el 100% de nuestra energía si no nos gusta, si no nos apasiona. Entonces tiene que enamorarnos la idea de dedicarnos a una cosa en particular, y es ahí donde con toda seguridad vamos a encontrar el cómo sí. Vamos a investigar, vamos a rodearnos de los expertos, vamos a acudir a buscar las herramientas que necesitamos porque el tema me apasiona. Entonces desde ahí buscar qué te apasiona, qué te gusta y cómo lo quieres poner al servicio de las personas. Un abrazo, Andy. Un abrazo fuerte, mi querido amigo. Gracias. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.